Hoy nos encontramos con el abogado Julio Sanabria Vergara, abogado de la Universidad Nacional, especialista en Derecho Comercial. Primero que todo, un cordial saludo y pues empecemos hablando un poco de lo que ha sido el COVID en Colombia desde el primer caso que se dio el día 6 de marzo y cómo ha sido su evolución, el número de contagios, qué ha hecho el gobierno pues de alguna u otra manera para frenar esos mismos contagios y qué hacer, digamos que es el enfoque de este programa en el contenido económico, en cómo está vulnerando la economía de nuestro país, de nuestros ciudadanos, de nuestros campesinos. Sea usted bienvenido a este espacio. Muy amable, gracias. Pues a ver, en primer lugar, uno de los compromisos que como profesionales tenemos en un entorno como estos, pero más allá de esa propia circunstancia, igualmente como ciudadanos, como en mi caso particular como un campesino más, es fundamental poner en el escenario algunas herramientas de reflexión que son fundamentales para entender no solo este contexto en particular, en este caso las consecuencias de orden patrimonial enormes, pero también si se quiere, de orden psicológico, de orden de salud pública que impone la llegada muy dolorosa de esta epidemia global que, como todos he sabido, ha generado un impacto enorme en prácticamente todos los continentes de la Tierra. Y lo primero que tenemos que a nuestro juicio plantear es el hecho de que esta enfermedad, este virus ha generado un impacto enorme en el tejido social de la sociedad colombiana. De hecho, pues a cuentagotas hemos conocido con algunos déficits de información muy relevantes, muy delicados, el avance del virus en nuestro país. Y aunque es cierto que se han tomado unas medidas de emergencia al amparo de las herramientas constitucionales previstas para tal efecto, sin embargo, es indudable que en los próximos tiempos la crisis se ahondará en términos económicos, golpeará con particular énfasis, como ya se está viviendo, sectores vulnerables de la población. Igualmente tendrá un efecto transversal, si se quiere, en todas las dinámicas económicas, en todos los renglones de la economía, por lo que es importante que nuestra mirada como profesionales no solo sea colocar en escena la crisis propiamente tal, sino sobre todo y ante todo plantear mecanismos para salir de ella. Me parece a mí que este es el momento para que asumamos en esa perspectiva una lectura muy concreta y una visión de lo que hay que hacer en el corto, mediano y largo plazo para conjurarla, o más que conjurar la crisis, si se quiere, para salir de ella fortalecidos, porque es indudable que el impacto que se está sintiendo en todas las dinámicas locales es enorme. Bueno, digamos que la situación tiende a empeorar, tiende a agravarse, pues de alguna u otra manera por las medidas que tomó el gobierno o en los tiempos en que los tomó el gobierno y digamos que el coletazo económico que viene después y que ya se está empezando a sentir ya casi a un mes, exactamente hoy, a un mes de que se detecta el primer caso en Colombia, con las cifras a la fecha de 1.579 casos y 46 muertos, que es una cifra pues, que ya empieza a generar cierta preocupación en los ciudadanos por el número de decesos y también la preocupación de la economía, la preocupación del bolsillo del colombiano de a pie, cuando tenemos en cuenta que en Colombia a cifras del año 2019 existen 1.620.000 empresas legalmente constituidas, de las cuales solo 6.793 son grandes empresas, 109.000 son pymes y 1.5 millones son microempresas. Estamos hablando que es casi un 90-93% de las empresas del país tienen menos de 5 trabajadores o son empresas de barrio. También el tema que atañe a los boyacenses, siendo un departamento como nosotros siempre lo hemos hablado, la despensa del país, es el tema del agro y el tema de nuestros campesinos, y que este virus, el COVID-19, pues tiene una tendencia a agravar más en este tipo de territorios por las edades y los rangos de edades que tienen los municipios. En el caso de Boyacá son 123 municipios donde la mayoría están dedicados al agro en un 100%. Entonces, ¿cómo es ese daño que se puede generar a la economía de esos municipios, a la economía de cada familia, a la economía de cada campesino, y también cómo son las circunstancias que agravan el tema de sus edades, sabiendo que el virus tiene un índice más alto de contagio y de presentar síntomas más graves en personas de esas edades? ¿Cómo ve usted el tema para el departamento de Boyacá? Pues a ver, como yo lo mencionaba en estas reflexiones iniciales,
indudablemente que la crisis va a tener un efecto transversal en toda la economía nacional. Y se siente también ya un coletazo enorme en la economía mundial, una economía que está interconectada, que necesariamente está, si se quiere, atada a unas dinámicas globales supremamente complejas. No olvidemos que a la par de la emergencia y de la expansión del coronavirus, de la enfermedad y de esta afectación enorme a la salud de muchos habitantes en el planeta, también estaba ya en emergencia, si se quiere, una crisis económica derivada de una guerra comercial, en primer lugar entre Estados Unidos y China, y luego pues un desacuerdo que sucedió en el marco de la OPEP en relación entre Rusia y Arabia Saudita, lo que desafortunadamente potencializó la producción a gran escala de crudo, y eso implicó una disminución sustantiva de los precios internacionales del petróleo, que son tarifas de referencia o precios de referencia que afectan la economía colombiana de una manera directa, si se tiene en cuenta que o buena parte de los ingresos del país están supeditados al precio internacional del petróleo. Si se quiere, esa caracterización general de la crisis nos lleva a nosotros también a analizar dos cosas que agudizan, si se quiere, el escenario, porque no hay que colocarlo en otros términos. Y es que el decreto de confinamiento, de aislamiento, que al amparo del decreto de emergencia económica del 17 de marzo, en este caso el decreto 417 expedido por el presidente de la República con la firma de todos sus ministros, pues obviamente que prácticamente paralizó buena parte de la actividad industrial y comercial, y obviamente pues que algunos sectores que eran vitales para la economía sí siguen, si se quiere, en su propia dinámica, como en el caso del sector agropecuario, con el fin de garantizar, si se quiere, que en una época tan compleja, que implicó prácticamente que buena parte del país quedara inmovilizado, pues que la cadena de abastecimiento quedara garantizado, lo que era una medida fundamental para preservar, si se quiere, la seguridad alimentaria. Pero eso obviamente que va a tener un impacto enorme y se refleja en varias cosas. En primer lugar, en la necesidad de adoptar herramientas constitucionales excepcionales. En este caso, el gobierno, en nuestro juicio, de manera acertada, decretó mediante el decreto correspondiente el estado de emergencia económico, social y ecológico advertido o derivado de las causas que sobre el territorio implicaba el avance del contagio del coronavirus. Pero adicionalmente, y con ocasión de esa declaratoria, ha dispuesto una serie de herramientas, de decretos, para trasladar recursos, para apropiar y darle a algunos sectores que se sienten particularmente vulnerados con esta crisis algún oxígeno necesario para que sobrevivan en este escenario. Y uno de los temas centrales acá, que nos parece relevante y que iremos abordando en la medida en que este programa lo sigamos difundiendo, son los decretos con algunos énfasis particulares, en este caso los decretos con destino al agro. Para tal efecto, el gobierno expidió el decreto 487 del 27 de marzo de 2020, con el que busca generar una serie de estímulos, de beneficios específicos para el pequeño y mediano productor, pero obviamente que será objeto de esa herramienta de análisis detallado, porque desafortunadamente, si bien es cierto, se expresan las mejores intenciones, pues no se establece un camino certero para que esos estímulos, para que esos beneficios en realidad lleguen al productor pequeño y mediano, que básicamente es el eslabón más débil en la cadena del sector productivo nacional en la línea agropecuaria. Y adicionalmente, tal vez el escenario igualmente más complejo, como usted lo alude, es el impacto que va a tener en las pequeñas y medianas empresas, que corresponden efectivamente al cerca del 95% del porcentaje empresarial del país, por el frenazo que supuso el decreto de emergencia económica, y que se va a reflejar inexorablemente en una pérdida de empleo en muchas regiones del país, que se va a ver reflejado en una pérdida dinámica de crecimiento del sector productivo, y adicionalmente algo mucho más grave, que se va a afectar el orden público económico de una manera transversal, de tal manera que pues básicamente las empresas, que son motores esenciales del crecimiento económico en el país, van a entrar en una cesación de pagos, si ya no lo están, o van a entrar en una imposibilidad de asumir en el corto, mediano y largo plazo proyectos de reconversión y de incremento de sus inversiones, lo que va a socavar de manera inexorable, por lo menos en el ciclo productivo de este año, pues alguna perspectiva muy razonable de crecimiento económico. Eso a nuestro juicio es peligrosísimo, y por eso yo insisto, y nuestro grupo que integra el análisis que estamos haciendo ahora,
observamos como necesario un camino de construcción de un proyecto de salvamento empresarial. Y ese proyecto no solo se ha debatido a nivel institucional, sino que a nuestro juicio debe inexorablemente convocarnos a los profesionales de las diversas ramas que participamos de la dinámica productiva para que de manera muy audaz, con profunda imaginación y entendiendo que este es un escenario inédito porque en la historia del país no se había vivido, por lo menos la generación nuestra no la había vivido y mucho menos con la fuerza que ha tenido, con el impacto en todos los renglones en una economía tan globalizada y tan interdependiente como esta. Entonces, pienso yo que una herramienta que tendremos, en primer lugar, es de capacitación. Queremos acercarnos a esos sectores vulnerables en un ejercicio de responsabilidad ética y profesional para con ellos construir un camino que sea, si no el más esperanzador de todos, por lo menos sí que sea capaz de resistir los embates más profundos de esta crisis y empezar a labrar un camino en el corto, mediano y largo plazo de salvamento empresarial, que incluye desde luego la sugerencia de medidas específicas, en este caso al gobierno departamental de Boyacá, igualmente también en el caso de la economía, en el caso ya de proyectos empresariales o empresas que se vean afectadas en el orden distrital, donde también tenemos una participación importante en la ciudad de Bogotá, pues entender también que es a través de la creatividad, a través de acuerdos, si se quiere, intersectoriales, acuerdos entre empleados y patronos que se logra salvar o por lo menos sacar adelante, salir avante de un escenario tan difícil como el que estamos viviendo. Pero queremos también decir que esta crisis, y más adelante analizaremos una reflexión muy interesante que plantea Einstein alrededor de la crisis como una posibilidad, como una oportunidad, también tenemos que mirarla en ese horizonte, una mirada holística del desafío que supone un cambio tan radical en nuestra propia vida, un cambio que supuso, si se quiere, casi que abandonar nuestra dinámica de productividad cotidiana para desde nuestra casa tratar de generar un otro proyecto de vida, y eso va a generarse desde luego pues muchas lecturas, muchos efectos psicológicos, pero también a mi juicio también elementos muy valiosos para redimensionar lo que es el valor mismo de nuestra propia existencia. Claro, eso es supremamente importante. En las conversaciones anteriores y de donde da origen este programa, pues como ya lo decía el doctor Apuleyo, hemos tenido contacto con varios profesionales desde un equipo interdisciplinar, desde psicólogos, contadores, economistas, que han visto con buenos ojos y han impulsado este proyecto que lo que busca es llevar a ustedes de una manera práctica, de una manera más sencilla, todas las explicaciones a estos decretos, cómo los empresarios, las personas, los campesinos puedan acceder directamente a estos beneficios que de alguna u otra manera ha venido dando el gobierno nacional, y hacer un acompañamiento, y que como digamos es la plataforma de esta iniciativa, es intentar ayudarnos, porque es un momento de estar unidos pues todo el país. También es importante esclarecer que en el tiempo y en el transcurso vamos a hablar más puntualmente de cada uno de los decretos sobre el tema del agro. Tenemos conocimiento también de que Impulsa Colombia también con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo tienen y han aportado ya 350.000 millones de pesos para otra línea de créditos que se van a manejar para las pequeñas y microempresas. Entonces, ¿cuáles van a ser esas características? ¿Para qué personas están enfocados esos auxilios? Y pues que la solución no se vuelva también un problema. Digamos que esa es la invitación con este primer programa, primer video, a hacer una contextualización a lo que está viendo la problemática del país, e invitarlos a que nos sigan, a que ayuden a compartir, que si conocen empresarios, si conocen personas que desempeñen sus actividades en el campo, continúen acompañándolos, y que esto es un auxilio, como lo están haciendo los médicos valientemente. Nosotros, los profesionales en otras áreas, también tenemos que brindar esos apoyos y esas ayudas a toda la población. No sé si tiene algo más que decir para las personas que nos están viendo y escuchando. Pues a ver, mire, coincidiendo en la línea que plantea Sebastián, nos parece muy importante una cosa, y es que entremos a analizar de una manera muy sencilla y pedagógica los diversos decretos expedidos al abrigo del decreto de emergencia económica, que ya son voluminosos. Si algo que tiene este país como tragedia es que pensamos remediar y cambiar la situación de facto, la historia nuestra, despidiendo normas, y uno de los ejemplos es precisamente ya
que en el marco del decreto de emergencia económica han salido un sinnúmero, a veces descoordinado, de decretos, pues que desafortunadamente lo que genera es una inflación normativa, pero que no genera insumos concretos para que la gente pueda acceder a herramientas específicas, como en el caso del agro, para obtener beneficios concretos. Obviamente que son beneficios que se originan con la declaratoria de emergencia económica, pero adicionalmente también cómo empezamos a conseguir, si se quiere, todo un camino articulado, que no es fácil, pero que con el desafío que se nos pone en adelante seguramente logremos sacar al país de una manera pues muy vigorosa, pero además, más que cualquier otra cosa, que la sociedad entienda y que el ciudadano en particular entienda que el desafío transformador está en su propia dinámica vital. Y ese es un mensaje también que el mismo contexto que estamos viviendo, los mismos efectos que impone una expansión tan impresionante, tan increíble de un virus como estos y sus impactos globales, pues nos imponen a cada uno de nosotros. Entonces vamos a tener seguramente muchas charlas, vamos a generar unos insumos para que la gente pueda acceder por vía de plataformas tecnológicas de la manera más rápida posible, para que puedan presentar, por ejemplo, sus reclamaciones ante las entidades financieras de intermediación para el sector agropecuario, esto es el Banco Agrario, Finagro, de tal manera que ustedes puedan, en este caso, una línea específica y hablando para los campesinos y para los empresarios del agro, obtener en tiempo real una asesoría concreta que los lleve a obtener esos beneficios que están previstos en ese decreto, y para lo cual pues pienso yo que vamos a hacer una sesión específica, como lo haremos con varios de esas herramientas que buscan básicamente como aliviar o por lo menos apalancar un poco los efectos de la crisis. Pero insisto yo, y me parece a mí que es una lectura que desde ahora debemos, si se quiere, compartirla con ustedes, y es que este es un proceso que no tiene otra finalidad que contribuir desde nuestra perspectiva profesional a entender de la mejor manera lo que está sucediendo, entender las consecuencias que en el corto, mediano y largo plazo va a tener la economía, va a tener el sector empresarial, el tejido social colombiano, y también empezar a construir entre todos nosotros de una manera muy creativa herramientas, estrategias, insumos de transformación y apalancamiento de esa crisis. Entonces aquí vamos a tener seguramente mucho tiempo para seguir hablando. Queremos interactuar, aquí no se trata de ninguna manera de imponer un criterio particular, todo lo contrario, esto se construye intersubjetivamente, esto es, todos podemos aportar, y en la medida que de la mejor manera y de buena fe lo hagamos, seguramente que los insumos que obtengamos son los mejores para todos. Así que, pues bienvenido al escenario. Me parece a mí que nuestro camino, nuestro desafío sigue siendo particularmente complejo en los próximos días, ni qué decir en las próximas semanas y en los próximos meses, pero caramba, poner la cara y asumirla con determinación, todas las consecuencias que esto está implicando para nuestros sectores, para nuestras familias, para nuestros, si se quiere, nuestros amigos, para nuestros equipos profesionales, pues también desde luego que será gratificante en la medida en que logremos sacar adelante con nuestro aporte y salir de esta contingencia tan fuerte. Bueno, muchísimas gracias. Como lo decíamos anteriormente, es el primero de un grupo de programas que vamos a estar transmitiendo con distintos invitados, tocando varios temas que tengan relación a las consecuencias económicas y sociales que en este momento ha traído la pandemia y el COVID-19 a nuestro país y al departamento. Las personas que quieran opinar, que quieran hacer parte del programa, que si quieren una entrevista, si quieren hacernos llegar un video para que en cada área profesional que pueda manejar quiera participar, pueda hacerlo de la mejor manera, escribiéndonos directamente a la página donde estamos transmitiendo este video, o si no, vamos a dejar en los links unos correos electrónicos para que puedan hacer llegar esa información o sus deseos de participar. Creo que es todo por hoy. Muchísimas gracias. Muy amable, Sebastián. Pues igualmente el compromiso para que en la próxima sesión, y que va a ser muy rápida, va a ser muy pronto, analicemos detalladamente el decreto 486 del 27 de marzo de 2020, que es el que regula, el que establece todos los beneficios que puede obtener los pequeños y medianos agricultores en el marco del decreto de emergencia económica, y que, como lo dije, pues involucran insumos
de compra y cartera, insumos también, herramientas para negociar intereses, para negociar quitas de capital, o sea, rebajas de capital a los créditos debidos, y también para que los campesinos obtengan líneas especiales de crédito para continuar, que es fundamental la actividad productiva de cara a salvaguardar el abastecimiento imperativo y necesario que requiere una situación como estas para el beneficio del país. Muchísimas gracias.